¿Por qué las ThinkPad viejas siguen siendo mucho mejores que muchas laptops nuevas? Bueno, si le preguntas a cualquier aficionado a las computadoras que haya tenido la oportunidad de probar muchas laptops a lo largo de su vida, existe una probabilidad sorprendentemente alta de que te responda que es una ThinkPad, aunque también pueden mencionar otras marcas como Asus, MacBook o incluso otros modelos de Lenovo. Es curioso que muchos te puedan responder que una ThinkPad. Y no, no estamos hablando precisamente de las ThinkPad modernas. Muchas veces se refieren a modelos lanzados hace 10, 15 o incluso más de 20 años, lo cual puede sonar absurdo, ya que después de todo, vivimos en una época donde las laptops tienen procesadores más rápidos, pantallas de mayor resolución, SSDs ultra veloces e incluso inteligencia artificial integrada. En teoría, una laptop moderna debería ser mejor en todos los aspectos. Pero aún con todo esto, miles de personas siguen comprando ThinkPads antiguas, restaurándolas, modificándolas y utilizándolas diariamente para trabajar, programar, escribir o simplemente para navegar por Internet. Y entonces, ¿cómo es posible que una laptop diseñada hace más de una década siga siendo considerada superior a muchas laptops actuales? La respuesta tiene menos que ver con la potencia y más con algo que la industria parece haber olvidado: el diseño orientado al usuario. Para entender esto, primero hay que regresar a los años 90. Las ThinkPad nacieron en 1992 bajo IBM, y desde el principio no fueron diseñadas para verse bonitas o para llamar la atención del cliente. Fueron creadas para profesionales que dependían de su computadora para trabajar. Mientras que otras empresas buscaban llamar la atención con diseños muy extravagantes, IBM apostó por algo muy diferente: la funcionalidad absoluta, que al final del día es lo que más importa en una laptop. El resultado fue el típico diseño negro, sobrio y minimalista que terminó convirtiéndose en uno de los más reconocidos de toda la historia de la computación. Después de todo esto, ThinkPad rápidamente desarrolló una reputación casi legendaria por su resistencia. Y es que no era raro ver una ThinkPad sobrevivir años de viajes, golpes, caídas accidentales y jornadas de trabajo extremas. Y la razón era muy simple: estaban construidas como herramientas profesionales, no simplemente como un accesorio que en 1 o 2 años tenías que cambiar. Muchos modelos incluso utilizaban estructuras internas de magnesio conocidas como roll cage, que eran una especie de esqueleto metálico diseñado para proteger las computadoras y específicamente los componentes internos. Hoy en día muchas laptops modernas sacrifican robustez para ser ultra delgadas, ligeras y visualmente más atractivas. Y no es que sean frágiles, pero simplemente fueron diseñadas con prioridades diferentes. No esperes que duren lo mismo que una ThinkPad, o que si se te caen por accidente o no sé, si avientas tu mochila y se caen, vayan a resistir lo mismo. Y ahí es donde entra otro punto clave: la durabilidad. Cuando una empresa compraba cientos o miles de ThinkPad para sus empleados, necesitaban que sobrevivieran durante varios años para no tener que hacer este gasto una vez más. Y es que la confiabilidad era más importante que la estética. Por eso, muchas ThinkPads viejas siguen funcionando perfectamente después de más de una década. Pero la resistencia física no es la única razón aquí. Y es que existe otro aspecto que los usuarios recuerdan con enorme nostalgia hasta el día de hoy, y es su teclado. Para muchos entusiastas, los teclados clásicos de ThinkPad representan el punto más alto que ha alcanzado la escritura en una laptop. Incluso ya se le dedicó un video completo que estará apareciendo por aquí. Y es que su teclado tiene más recorrido de teclas, una respuesta táctil más marcada, distribuciones cuidadosamente pensadas y, en los modelos más antiguos, el famoso teclado de 7 filas que permitía acceder rápidamente a una enorme cantidad de funciones sin necesidad de combinaciones extrañas. Hoy en día la situación es algo diferente. Las laptops modernas son cada vez más delgadas y, para lograrlo, los fabricantes reducen el recorrido de las teclas. El resultado es un teclado más plano, menos satisfactorio y, para muchos usuarios, más incómodo durante largas sesiones de trabajo. Y es que no es casualidad que todavía existan comunidades enteras dedicadas a preservar modelos como las T420, X220 o la T480 de ThinkPad. Para esas personas, el teclado por sí solo justifica seguir usando una computadora de más de 10 años. Luego está el famoso trackpoint, este pequeño punto rojo ubicado en el centro del teclado, que para quienes nunca lo han utilizado puede parecer extraño o inclusive inútil, pero para quienes se acostumbran, se convierte en una herramienta extremadamente eficiente. Permite mover el cursor sin retirar las manos del teclado, y esto reduce movimientos innecesarios y acelera ciertas tareas. Lo más sorprendente es que décadas después de su creación, Lenovo sigue manteniendo el trackpoint en gran parte de la línea ThinkPad. Esto es una prueba de que algunas ideas fueron tan buenas que nunca necesitaron ser reemplazadas, porque si algo funciona, ¿para qué cambiarlo?
Pero existe una razón todavía más importante por la que muchas ThinkPad antiguas siguen siendo tan valoradas, y es la reparabilidad. Hoy es muy común encontrar laptops donde la memoria RAM está soldada, donde la batería viene pegada, donde reemplazar una pieza requiere desmontar todo el equipo y donde algunos componentes simplemente no se pueden cambiar. En muchas ThinkPad clásicas ocurría exactamente lo contrario. Podías cambiar la RAM, podías reemplazar el disco duro, instalar un SSD moderno, sustituir la batería, incluso podías cambiar el teclado en cuestión de minutos. Era una filosofía completamente diferente a la de hoy en día. Y es que los ingenieros asumían que tarde o temprano algo necesitaría mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Por eso diseñaban equipos tan fáciles de abrir y de reparar en el que el usuario pudiera hacerlo fácilmente sin tener que desmontar todo el equipo o tirarlo a la basura. Esta característica ha permitido que miles de ThinkPad antiguas sigan siendo útiles en 2026 gracias a las actualizaciones que les dieron sus propios usuarios, a la vez que muchas laptops modernas terminan desechadas después de algunos años debido a una falla relativamente simple, pero que gracias al diseño no se puede solucionar. Y es aquí donde llegamos al punto más criticado, la potencia. Y es que en esto hay una trampa que mucha gente sigue cayendo gracias a la publicidad. Y es que la realidad es que la mayoría de personas realmente no necesita la potencia de una laptop moderna o de una laptop gaming para hacer su trabajo. Hay mucha gente que simplemente utiliza una laptop para navegar por internet, programar, escribir documentos, administrar servidores incluso, o utilizar un sistema operativo diferente como Linux. Todas esas tareas pueden ejecutarse perfectamente en una ThinkPad antigua equipada con suficiente memoria RAM y un SSD. Aunque por supuesto, si hablamos de edición de video profesional, modelado 3D o videojuegos modernos, las computadoras actuales tienen una ventaja enorme. Pero para lo que fueron creadas, que es la productividad general, la diferencia no siempre es tan grande como lo parece. Existe además un elemento emocional que suele pasarse por alto, y es que las ThinkPad fueron diseñadas durante una época donde los ingenieros tenían más libertad para priorizar la experiencia de uso. Como lo mencioné, no había obsesión para fabricar el dispositivo más delgado posible. No había carreras por eliminar puertos, no había presión por hacer que todo pareciera una copia de un MacBook. Cada decisión tenía una justificación práctica. Por eso encontramos puertos abundantes, baterías intercambiables, indicadores LED, botones físicos dedicados y diseños enfocados en facilitar el trabajo. Con el tiempo, gran parte de la industria comenzó a perseguir objetivos diferentes. La apariencia ganó importancia, la delgadez se convirtió en una obsesión y la reparabilidad pasó a un segundo plano, o incluso se olvidó. Las ThinkPad antiguas representan el recordatorio de una filosofía que poco a poco ha ido desapareciendo y que mientras lo sigamos permitiendo va a desaparecer. Y es que curiosamente esta reputación de confiabilidad llegó incluso más allá de la Tierra. Las ThinkPad incluso fueron utilizadas por la NASA y durante años formaron parte de las computadoras empleadas en misiones espaciales e inclusive en la Estación Espacial Internacional. No fueron elegidas por casualidad, fueron seleccionadas porque ofrecían una combinación excepcional de confiabilidad, robustez y facilidad de mantenimiento. Pocas laptops pueden presumir una historia semejante. Sin embargo, sería incorrecto afirmar que las ThinkPad antiguas son perfectas, ya que por supuesto no lo son. Sus pantallas suelen ser inferiores, su autonomía puede ser limitada y su rendimiento gráfico es bastante básico, además de que muchas carecen de tecnologías modernas porque no fueron creadas en estas épocas. Pero ese no es el punto, la razón por la que siguen siendo tan admiradas no es porque sean las más rápidas, sino porque fueron diseñadas bajo una filosofía muy diferente. Una filosofía donde la computadora era una herramienta de trabajo antes que un objeto de consumo, y quizás es por eso que cada vez que alguien rescata una ThinkPad de una bodega, instala Linux, reemplaza un disco duro por un SSD y la devuelve a la vida, ocurre algo curioso. La computadora sigue sintiéndose bastante útil, sigue siendo práctica y en muchos aspectos sigue sintiéndose mejor diseñada que equipos muchísimo más recientes. Tal vez aquí la verdadera pregunta no sea por qué las ThinkPad viejas siguen siendo mejores que muchas laptops nuevas, tal vez la pregunta correcta sería ¿qué ha perdido la industria en el camino para que una computadora de hace 15 años siga siendo capaz de hacernos esta comparación? Y más importante, ¿en qué momento nosotros mismos permitimos que las marcas tomen la decisión de quitarnos tantos elementos útiles o incluso esenciales como lo pueden ser los puertos o la reparabilidad? Pero bueno, muchas gracias por ver este video, no olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos en un próximo video. Adiós.